Hemos llegado al estudio número 15, que lleva por título La importancia de la ley de Dios. En el estudio anterior vimos que el Padre y el Hijo tienen un santuario en el cielo. Este santuario es más importante que el de Moisés, ya que existe desde el principio hasta el día de hoy, cosa que no ocurrió con el primero. Y en él está la ley original de la cual salieron los 10 mandamientos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a comprender la importancia de la ley de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida, por la oportunidad de estudiar tu palabra, que sea el Espíritu Santo el que nos convenzca de lo que es correcto y de lo que no es. Y si es que se nos ha enseñado de una forma diferente a tu voluntad, que tu Espíritu nos convenzca de lo que es correcto para cambiarlo. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un repaso y pregunto cuál era el lugar más santo del santuario de Moisés, también llamado tabernáculo. Si recuerdas bien, en el anterior estudio hablamos de el lugar santísimo. Y también para recordar te pregunto, ¿qué era lo más importante en el lugar santísimo? Dijimos que era el arca de la alianza. ¿Y qué había dentro de esa arca? Si recuerdas, dijimos que estaban las tablas de la ley de Dios. Cualquiera que entraba en ese lugar o tocaba el arca moría de inmediato. Y ese detalle nos da a entender la importancia que para Dios tiene y tenía entonces también la ley. Y si en el santuario de Moisés el objeto más importante era el arca que contenía la ley de Dios, pues obviamente es de suponer que también, como Moisés copió del cielo, ¿habrá también un arca en el santuario celestial? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, no es lo que nosotros creamos. La Biblia dice en el Apocalipsis, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el cielo, con lo cual aquí el apóstol Juan nos está confirmando que precisamente hay un arca en el cielo. Así que el santuario nos lleva a la ley, que en realidad es el mismo centro del santuario. Porque si la ley es el centro del santuario, lo es porque es el reflejo del carácter de Dios. Y entonces el cristiano tiene que pensar que cuando respeta la ley de Dios, está respetando el carácter de Dios. ¿Por qué crees que fue expulsado Satanás del cielo? Porque si Satanás fue expulsado del cielo, es porque pecó, se rebeló. Por lo tanto, para ser expulsado tenía que haber una ley contra la cual Satanás pecó, porque, como dice Romanos, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hubiera ley, si no hubiera habido ley en el cielo, Satanás no habría pecado, pero lo hizo. ¿Y por qué fueron expulsados Adán y Eva? Pues igual que ocurrió en el cielo, ocurrió en el Edén. Ellos sabían que había una ley y también el Edén se regía por esa ley. Si no hubiera sido así, no habrían pecado. Y esto demuestra que la ley no es cosa de los judíos, ni era cosa de los judíos. La ley existió antes del pueblo de Israel. ¿Y no tenía Dios otro medio de arreglar la situación? Bueno, Dios tenía dos opciones para poder salvar a Adán y Eva. Número uno, permitir que Jesús se encarnara y muriera para pagar por sus pecados. Número dos, cambiar la ley. El plan B hubiera sido injusto, ya que
La ley es reflejo del carácter de Dios y este no se puede cambiar. Dios tenía que seguir con el plan, primero, de cargar el pecado del hombre y además luego darles el poder necesario para vencerlo, ya que si continuaban pecando volverían a condenarse. Entonces, la pregunta que surge es, ¿fue derogada la ley de Dios cuando vino Jesús a la tierra? Porque si existía antes de crear el mundo, existía en el Edén y Dios no la cambió para poder cambiar su plan de salvación, el mismo Jesús va a responder, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Y de qué forma cumplió Jesús con la ley cuando murió en la cruz? Como dice Romanos, el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que el amor y el cumplimiento de la ley son una misma cosa, van de la mano. Y si esto es así, entonces Jesús cumplió con la ley cuando vino a salvarnos. Y esa ha sido la máxima expresión de amor hacia la humanidad. ¿Quién fue de entre los apóstoles de Jesús el último que murió? Obviamente sabemos que fue Juan porque era el más joven. ¿Y qué dijo él acerca de la ley de Dios? Después de prácticamente 60 años más o menos de que Jesús ascendiera al cielo, él dijo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y hay otros tantos versículos en 1 de Juan que hablan de lo mismo. ¿Y por qué Juan insistía tanto en la importancia de respetar los mandamientos? Si ya Jesús había ascendido al cielo y había gente ya que empezó a decir que la ley no es tan importante. Igual que hoy hay personas que dicen que cuando Jesús murió ya la ley no tenía ningún efecto sobre nosotros, pero eso es justo lo contrario de lo que está diciéndonos aquí la palabra de Dios a través de Juan. Hay otro texto también en 1 Juan 2, 7 que dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. 2 veces repite, la palabra del principio. ¿Sigue esa ley vigente hoy o ha cambiado Dios de parecer? Vamos a lo que nos dice la palabra. Dice, Jehová, yo Jehová no cambio. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por último dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si la ley de Dios, que es su palabra, permanece para siempre, vamos a ver qué funciones tiene la ley para el hombre. Número 1, nos ayuda a entender que somos pecadores, muestra nuestra condición. Por eso el apóstol Pablo va a decir, yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley no se dio para salvar a los hombres, sino para medirlos. Digamos que la ley de Dios es la base del arrepentimiento. Cuando un pecador comprende las consecuencias de quebrantar la ley de Dios, aprecia mejor su necesidad de arrepentirse. Así que es mejor, y se suele decir que la ley es como un espejo, donde uno se puede mirar lo sucio que uno es, pero el espejo no nos puede lavar la cara. Es mejor que el pecador se ofenda por lo que ve en el espejo, que no se pierda. Número 2, impide que nos salvemos a nosotros mismos, es lo que acabo de decir. Por mirarlos en la ley, eso no nos salva. Dice Gálatas 2:21,
Si hubiéramos podido salvarnos guardando la ley, no habría sido necesario que Cristo muriera. Ningún espejo nos puede salvar. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Pero el espejo lo necesitamos para tener una referencia. La tercera razón, nos acerca a Jesús. La ley de Dios fue nuestra guía para llevarnos a Cristo. Precisamente la función del espejo es una guía para darnos cuenta de que nuestra vida no está bien, necesitamos un milagro, que venga alguien y que nos transforme el corazón para que nuestra vida sintonice con Dios. Y el segundo texto, que ha sido muy mal interpretado entre los protestantes, el fin, pero como objetivo, que esa es la palabra real, el objetivo de la ley es Cristo, precisamente. El objetivo del espejo es que yo me vea sucio para que luego Cristo me tenga que limpiar mis pecados. Se ha utilizado esa palabra fin como que se acabó la ley. No. Fin tiene dos acepciones. Final de algo y la meta, el objetivo, y en este caso el objetivo que tiene la ley de Cristo es llevarnos a Él. 4. Es prueba de obediencia. Como dijo Jesús mismo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús estaba despidiéndose prácticamente de sus discípulos. No hubiera tenido ningún sentido que justo antes de morir Jesús les dijera, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero justo en el momento de morir, prácticamente un día después, la ley deja de tener vigencia. Hubiera contradecido las propias palabras de Jesús. Y además, si Jesús dice que tenemos que guardar sus mandamientos, si es que no los tuviéramos que guardar, también lo hubiera dejado escrito y no fue así. Entonces, ¿cómo puede distorsionarse la función principal de la ley? De esta forma, como los Gálatas. Todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse, obviamente, están bajo maldición. Porque una vez más repetimos, con la ley nadie se puede salvar. Eso es lo que hacían los fariseos. ¿Cuántos, dice la Biblia, que han transgredido la ley de Dios? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay muchos textos que dice esto, lo que nos quiere decir que no hay un ser humano que por sí mismo pueda guardar la ley. ¿Qué es lo que merece el hombre por infringir la ley? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y maldito el hombre que no obedeciere. Con lo cual, por mucho que uno intente obedecer, lo único que recibe es maldición. La única y verdadera obediencia se obtiene cuando Cristo en nosotros hace de nosotros personas obedientes. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y la paga del pecado es muerte. Así que ningún transgresor de la ley entrará en el cielo, ya que por transgredir la ley, Satanás fue expulsado del cielo. Y observa qué relación tiene la ley con la muerte de Jesús en la cruz. Y estos dos textos vinculan esta idea. El pecado es infracción de la ley. La paga del pecado es muerte. El primer versículo vincula la humanidad en él. Todos estamos vinculados en el sentido de que nuestro pecado ha hecho que infringamos la ley. Y todo ese pecado de la humanidad ha cargado, ha pagado por él en la muerte Cristo. El hombre transgredió la ley y por ello fue expulsado del Edén. Así que solo pagando las consecuencias de esa transgresión se podía rescatar al hombre.
Entonces Jesús murió precisamente para cumplir con los requerimientos de la ley, de las transgresiones de la ley. Y ese mismo hecho muestra la inmutabilidad de la ley divina. Este hecho es tan importante, es lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así que Cristo tuvo que pagar con su muerte por nuestra infracción de la ley. Si Dios podía haber anulado su ley y salvar a su propio Hijo del sufrimiento, lo hubiera hecho un rato antes de que muriera en la cruz. Pero no lo hizo porque Dios no cambia. Hay una cita interesante que leí una vez en un libro titulado Fe y Obras que dice: el hecho mismo de la muerte del amado Hijo de Dios, a fin de redimir al hombre, muestra la inmutabilidad de la ley divina. Cuán fácilmente, desde el punto de vista del transgresor, Dios podría haber abolido su ley, facilitando así una vía por la cual los hombres pudieran salvarse y Cristo permanecer en el cielo. Lo que quiere decir esta cita es que si hubiera habido posibilidad de cambiar la ley, Dios lo habría hecho para salvar a su Hijo. Y cuando alguno dice que la ley se abolió, está menospreciando y de alguna forma ridiculizando a Dios, que no fue suficientemente inteligente como para hacerlo él antes de que Jesús muriera. Y esto es grave en realidad. ¿Le importa entonces a Jesús si guardamos sus mandamientos? Sí que le importa, y él mismo lo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El amor a Jesucristo de su Padre viene determinado por el amor a los mandamientos suyos. Así que guardar los mandamientos es una señal de respeto y amor hacia Dios. ¿Por qué nos pide que guardemos sus mandamientos? Porque yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dijo él. El que ama a Jesús guarda sus mandamientos y el que no ama a Jesús no guarda sus mandamientos. Y cuando Jesús vuelva a la tierra, ¿seguirá siendo importantes los mandamientos de Dios? También Juan en el Apocalipsis nos dice, al final de la historia, que habrá un grupo de personas guardando sus mandamientos, a los cuales se les llama santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Sin obediencia a la ley de Dios, dejamos de ser remanente, y sin obediencia a la ley, dejamos de ser portadores de un mensaje para este planeta. Y la pregunta que surge: ¿seguirán estando vigentes los mandamientos después de que termine la historia? Vamos a ver qué dice los Salmos. Fieles son tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Y el segundo Salmo dice: todos tus mandamientos son verdad, tus testimonios para siempre los has establecido. Testimonios, ley, mandamientos es una palabra que se intercambia en el Salmo 119, que es, por cierto, el salmo más largo que existe, el capítulo más largo de la Biblia, y que habla constantemente de los mandamientos, la ley, los estatutos y los testimonios de Dios. ¿Y por qué la ley de Dios es para siempre? La ley de Dios es para siempre porque es su carácter. Los mismos atributos que tiene la ley de Dios, tiene también el carácter de Dios. Que Dios nos ayude a entender esto que estamos diciendo. Si la ley de Dios es perfecta, su carácter también es perfecto.
Como el carácter de Dios no se puede cambiar, tampoco se puede cambiar la ley. Por eso obedecer su ley es respetar el carácter y la persona de Dios. Que Dios nos ayude a entender que su ley es reflejo de su carácter, que la obediencia de la ley es una muestra de respeto a su carácter y que tanto su carácter como su ley son inmutables. Amén.